Muy buenos días, Grupo Instrucción Teológica. Aquí el pastor Salomón de la Cruz para presentarles la temática de esta semana, ya confirmado por nuestro querido profesor Héctor Olowati. No necesita presentación, desde luego, es un profesor muy querido en el grupo que ha dejado mucha bendición dentro del grupo. Y creo que también esta ocasión va a ser la misma mecánica. No necesitamos, como hemos dicho, estar de acuerdo completamente con todo lo expuesto, pero donde está acorde en la Biblia, siempre vamos a decir amén y vamos a respaldar. Esta semana vamos a estar teniendo el deleite de escuchar acerca de los dos testimonios que el Señor tiene sobre la tierra. Son dos olivos, son dos panes de la proposición y también son dos pueblos. Es decir, vamos a estar hablando del pueblo de Israel y el pueblo que es la iglesia. Vamos a estar hablando sobre estos dos pueblos, sus diferencias, sus relaciones. En este sentido, vamos a estar hablando diferencias entre Israel y la iglesia y vamos a tener un tiempo para ir estudiando, para ir analizando, para ir también meditando sobre ellos. Y en su momento el profesor nos va a estar indicando la mecánica más correcta que él considera, si es para el uso de las preguntas, si él requiere las participaciones diarias o va a seguir también la mecánica de oficial, ¿verdad? Que ahí está del grupo, el cual se entiende que hay exposiciones los martes, miércoles y jueves. El viernes se aterrizan todas las preguntas y el sábado se envían conclusiones. Si él va a dar ese sistema, pues él nos va a confirmar. Si va a utilizar otro, también nos va a dar las indicaciones, porque este espacio, el espacio de esta semana, es completamente del profesor Olowati, al cual recibimos con todo afecto y con todo cariño y le damos bienvenida. En el grupo es su espacio, mi hermano Olowati Héctor. Dios me lo bendiga, mi hermano. Y pues es el espacio de usted. Adelante. Muy buenas tardes a todo el grupo. Gracias al Señor que hoy nos podemos encontrar nuevamente en este tiempo de estudio bíblico y agradecemos al Señor que Él nos da esa posibilidad en la que nosotros podemos encontrarnos con algo en esta semana para la enseñanza de la palabra de Dios. Y es bueno que nosotros siempre seamos fieles a lo que las escrituras nos enseñan, y es bueno que también aprendamos a conocer lo que Dios tiene en su palabra, y más en estos tiempos donde pareciera que muchas cosas se están dando y se están mostrando, quizás cumplimientos proféticos, algunos bastante interesantes. Quizás son tiempos de lo que el Señor anunció y nos hizo ver a lo largo de los siglos del cristianismo, lo que Él había hablado y pronunciado en sus profecías. También hay muchas profecías del Antiguo Testamento que al parecer están emergiendo en sus cumplimientos, quizás no en su totalidad, pero en una manera de principios. Y bueno, eso nos llama la atención a pensar y ver cómo encarar el tema de profecías en la palabra del Señor. Es bueno que nosotros sepamos que realmente la profecía en la Biblia tiene, o por lo menos cada una de ellas, tiene un cumplimiento principal, no dos o tres. Hay profecías que se cumplieron y se cumplieron una vez y con eso ahí quedó. Y cuando estudiamos las profecías pasadas en su cumplimiento, entonces nos damos cuenta que cada profecía de la Biblia que se hizo a un futuro cercano o a un futuro lejano, o algunas profecías tienen un cumplimiento cercano y otro lejano, pero no van a tener muchas veces más de dos cumplimientos. Y esto es importante que nosotros entendamos que cuando vamos estudiando la escatología bíblica,
nos demos cuenta que no podemos, si se puede usar una palabra para esto, inventar cumplimientos de la profecía. Hay veces que uno mira, y más hoy en las redes sociales, en internet, en las aplicaciones que son tantas y que nos llegan un mensaje aquí, otro mensaje allá, y uno de los peligros en el tema profético de hoy son el amarillismo profético. Eso que se quiere hacer realzar y dar de una forma sensacionalista, y que la profecía ya por uno o dos versículos que se encontraron allá por Isaías, por Jeremías o por Ezequiel o por algún profeta menor, se encontró algo y se aplica bastante cercanamente y ya podemos decir aquí está el cumplimiento de una profecía o algo por el estilo. Y no vamos a decir que a veces del todo no sea así. Lo que queremos dar a entender quizás esta semana es que las profecías que son para Israel principalmente o para la iglesia, dependiendo en qué testamento estamos leyendo, tenemos que saber que tienen una razón de estar, tienen un contexto, tienen también una aplicación primaria y tienen una exégesis en la que hay que hacer, tienen una historia en donde se escribieron y tienen un escritor que lo hizo. Entonces, todos estos elementos son los que nosotros tenemos que aprender a manejarlos para entender la profecía bíblica y no sesgarnos, irnos por una tangente y equivocar el camino y de esa manera salirnos de un contexto fiel a lo que debemos ir en una sana hermenéutica y exégesis. Por eso el tema de esta semana va a ser una comparación y un contraste entre Israel y la iglesia. Quizás no vamos a hablar en una forma muy abundante de la parte profética, lo que sí vamos a hablar de estas diferencias importantes a tener en cuenta y saber que Dios está trazando un plan, si podemos usar una palabra, espero la entiendan, pero un plan paralelo entre Israel y la iglesia, pero entre ellos no se estorban. Es como que Israel va en una línea y la iglesia también va en una línea, pero no se estorban entre ellos y de alguna manera van conjugando el pensamiento profético de Dios en su totalidad en la palabra de Dios. Pero es importante, es coherente de nuestra parte como estudiantes de la Biblia, que sepamos separar una cosa de la otra y si las conjugamos, las conjuguemos de acuerdo a como Dios lo estipuló en su palabra. Pero debemos saber que el plan de Dios para Israel y el plan de Dios para la iglesia son uno para cada uno y todos ellos van a converger en el milenio y posteriormente también van a ir hacia el reino eterno cuando pase el milenio, venga el trono blanco, el gran trono blanco, y entremos a la eternidad plena digamos, con Dios. Y por eso hay que saber que no todo lo que podamos usar en la Biblia es coherente en la iglesia y no lo que es para la iglesia es coherente a veces para Israel. De aquí, por estas malas interpretaciones históricas y por estos desbandes en la hermenéutica de muchos estudiantes de la Biblia que formaron sectas, formaron movimientos, han formado incluso escuelas de pensamientos que se han de alguna manera infiltrado en toda la historia del cristianismo porque no quisieron, no es que a veces no pudieron, no quisieron entender que así es el reglamento de la palabra de Dios, así es el reglamento como nos traza las escrituras. Obviamente se ha hablado y se han dicho varias cosas en relación a estas diferencias. El director del grupo aquí ha hecho una gran ayuda en este tema, lo ha dado quizás en una manera resumida y creo que todos de alguna manera empezamos a entenderlo. Pero lo que quiero hacer quizás en esta semana con
digamos, para compartir y para también de alguna manera reforzar esas ideas que ya se han dado, que, repito, han sido de buena ayuda para que por ahí cuando hay algo de confusión o algo de quizás un poco de incertidumbre en algunos temas, esto pueda ayudarnos a aclarar más las ideas. Entonces, lo que vamos a hacer esta semana, principalmente vamos a centrarnos en este tema, en la comparación y el contraste entre Israel y la iglesia. Vamos a hacerlo desde el inicio de esto. Vamos a ir con Israel y vamos a hacer como un cuadro sinóptico. Lo que vamos a hacer es comparar algunos ítems importantes en las escrituras que nos van a ayudar con lo mejor que podamos en fundamento bíblico. El estudio que voy a compartir esta semana no es totalmente mío, pero ha sido reforzado por quien les habla en pasajes bíblicos y en aclaraciones en la parte de los ítems. Entonces, la idea es poder de alguna manera juntos esta semana estudiar y tratar de trazar lo mejor posible y lo más bíblico o lo bíblicamente posible, que entendamos cómo Dios traza el plan de un ente espiritual, vamos a usar esa palabra, y el otro ente espiritual. Ambos llevan un mensaje y ambos tienen un propósito en las manos de Dios, Israel y la iglesia. Ambos van a su fin glorioso, pero en manera distinta. Ambos han comenzado en una manera importante, pero de manera distinta. Y todo esto a nosotros nos hace ver que no podemos conjugar totalmente las cosas. A veces hay puntos entre Israel y la iglesia que son como el agua y el aceite, no se los puede conjugar, no se puede amalgamar, porque por más que le demos vuelta y sacudamos una botella con agua y aceite, el aceite se va a separar siempre del agua. El agua va a caer porque es más pesada y el aceite quedará siempre flotando porque no se pueden amalgamar. Es muy difícil. Estoy dando un ejemplo quizás un poco de la química, pero entendamos, hermanos, que hay asuntos entre Israel y la iglesia que no se pueden conjugar. En algunos sentidos sí, pero hasta cierto punto, no totalmente. Pero la idea es que esta semana podamos juntos aclarar entre lo que algo vamos a hablar hoy y lo que vamos a hablar entre los días subsiguientes. Así que espero que podamos seguir compartiendo. Paso a otro audio. Bien, lo que quiero aclarar también en relación a este estudio, que no es la idea irnos por una escuela de pensamiento. Como dije anteriormente, la idea es poder mantenernos en la palabra de Dios, centrar nuestro estudio ahí y dejar que la Biblia nos vaya abriendo un panorama, que nos vaya mostrando cómo debemos continuar. La idea no es irnos por un pensamiento de ciertos seguidores de alguien o ciertos seguidores del otro, sino más bien dejar que la palabra de Dios nos vaya iluminando y nos vaya mostrando el camino para entender bien este tema que es, si se puede decir, casi indispensable para estudiar la profecía y la escatología. Es casi hiper necesario entender estas diferencias para no tropezar en el estudio de lo que es la profecía bíblica. Obviamente, el plan de Dios no se resume en la Biblia solo en Israel y la iglesia, sino que también en las naciones, en los que viven, sean justos o injustos, fuera de estos dos grupos. También debemos saber que Dios tiene un plan para con ellos y ha trazado el plan con ellos desde el comienzo del mundo. Por eso hay que entender que cuando vamos a estudiar el reino de Dios, no nos podemos limitar a estudiar el reino de Dios como que la iglesia solo es el reino de Dios. Es importante saber que el reino de Dios abarca todo, desde incluso antes de la creación del planeta Tierra y todo lo que en ello hay. Ya
desde el cielo y la tierra. La oración modelo que presentó el Señor Jesús en Mateo capítulo 6 dice: venga tu reino como en el cielo, así también en la tierra. O sea, el reino de los cielos abarca mucho más que la iglesia, abarca mucho más que incluso solo Israel. Abarca todo lo que Él ha hecho en su creación y todo lo que es el cielo y la tierra en su plenitud. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar esto, también importa que sepamos muy bien qué converge a Israel y dónde entra la iglesia dentro del reino de Dios. Son temas que a veces son muy escabrosos, muy difíciles de entender y puede llevarnos mucho tiempo, varios años y años, pasar en lectura bíblica, en investigación, en estar siempre haciendo una exégesis a pleno con todo lo que podamos y material al alcance para poder ir entendiendo y captando ese pensamiento que es tan alto muchas veces para nosotros, pero que Dios, de acuerdo a nuestra madurez espiritual, y ya que estamos en un grupo de estudios teológicos y de estudios avanzados, muchas veces va elevando nuestro pensamiento teológico para que así de esa manera podamos absorber la inescrutable sabiduría el insondable conocimiento de Dios. No es algo sencillo ponernos a estudiar ciertos temas en la palabra de Dios si no estamos, si podemos decir, familiarizados en una manera bastante segura con ella. La palabra de Dios para muchos es un devocional de cada día, para otros es un estudio cada día y para otros es un escudriñar cada día de ella. Pero muchas veces leemos la Biblia solo para conocimiento, pero no para estudio, no para escudriñarla y no para entender el plan de Dios. Y como obreros del Señor, como siervos del Señor que estamos en sus manos, es importante que nuestra preocupación sea eso. Ya no solo leer porque queremos conocer la Biblia, sino leer y meditarla y pensar y orar. Orar que Dios nos vaya abriendo el entendimiento y ayudando de esa manera a prepararnos mejor para poder en los púlpitos vertir el conocimiento de Dios bajo la santa influencia de su Espíritu. Por eso, temas como estos son temas que se investigan por cierto tiempo, quizás llevan ciertos años hasta que uno puede preparar y estructurar esto que vamos a estudiar en este tiempo. Pero creo que más que una escuela de pensamiento, más que un pensador en lo individual que ha de alguna manera trazado a algunas iglesias en su pensamiento o en algunas denominaciones, nosotros tenemos que principalmente enfocar que lo que decimos, lo que decimos en el púlpito o decimos y enseñamos, sea en un foro, sea en un grupo de WhatsApp o en un grupo de personas que estudiamos la palabra, que todo y el árbitro principal sea la Biblia. Sea ella la que nos va a marcar nuestro pensamiento y no nosotros el pensamiento de ella. A veces la teología se convierte en una teología antropológica y no en una teología. ¿Qué quiero decir con antropológica? Es que nosotros queremos trazar el pensamiento de la Biblia y no ella a nosotros. Y esto es muy importante para que nosotros enfoquemos correctamente el estudio de la palabra de Dios. Creo que nos puede ayudar mucho eso. Por eso el Santiago en su carta dice que nos debemos acercar con mansedumbre a la palabra implantada en nosotros. Es ella la que nos tiene que enseñar y nosotros mansamente dejar que ella trace nuestro pensamiento. No dejar que la influencia denominacional o la influencia de teólogos o de hombres y pensadores sean estos llamados padres de la iglesia, padres apostólicos, maestros de las escuelas, diferentes escuelas de pensamientos que se han formado a lo largo de los siglos, sean las que marquen el pensamiento. Algunas de ellas son buenas, nadie va a negar de eso. Algunos grandes teólogos que se han levantado en la historia han sido excelentes expositores y no dudamos que nos han ayudado a nuestro estudio contemporáneo. Pero debemos saber
que no importa quién sea y cuán bueno ha sido en la historia y cuán bien ha trazado la enseñanza de la palabra de Dios, debemos saber que la Biblia es el fundamento de la fe. La Biblia es el fundamento de la profecía y la Biblia es la que ha sido escrita y nos ha dejado Dios como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana venga. Así que es importante que nosotros sepamos que la luz en nuestro tiempo, la luz en esta época, donde parece que todo se desmorona y todo cae a nuestro alrededor, es la palabra de Dios escrita y el plan trazado por Dios en las escrituras. Así que vamos a introducirnos a algunas de estas comparaciones hoy para adelantar y vamos a tratar de ver a través de algunos pasajes de la palabra de Dios para poder dilucidar cómo comenzamos y cómo vamos a ir adelantando este tema y cómo vamos a hacer para que así juntos podamos esta semana verdaderamente darnos a una aventura teológica en relación a Israel y la iglesia. Bien, vamos a entrar hoy como a modo introductorio con algunas pautas importantes entre Israel y la iglesia y de alguna manera vamos a comenzar estas comparaciones, por lo menos algunas de ellas, para que así empecemos a coordinar y ustedes mientras escuchan estos audios puedan darse cuenta por dónde vamos a ir y cómo vamos a caminar en este estudio. Comenzando el cuadro sinóptico, como les dije al principio, Israel es una nación escogida por Dios y sustentada por promesas dadas por juramento. Esto podemos ver en Deuteronomio 7, 6 al 9. Enseguida vamos a leer un poco y también vamos a ver cómo también aparece la iglesia. La iglesia es una asamblea de creyentes que han sido llamados y que han sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Esto lo vemos en 1 Corintios 12, 13. Vamos a ir a Deuteronomio 7, 6 al 9 para así poder entender lo que estamos diciendo como Israel es una nación. Aquí, primer punto importante a entender en la diferencia con la iglesia. Israel es una nación escogida por Dios, sustentada por promesas dadas por juramento. Vamos a ver ese pasaje de Deuteronomio 7, 6 al 9 para poder entender lo que estamos diciendo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Estamos hablando de un pueblo en forma literal aquí. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Bien, esto es lo que lo que sería la segunda ley, como se le llama Deuteronomio, es lo que Moisés les hizo como un repaso al pueblo de Israel cuando ya estaba frente a lo que sería la tierra de Canaán, en esa despedida, en ese último resumen de la ley que le hace Moisés a Israel. Él les dice
que ellos eran una nación, un pueblo amado, eran un pueblo escogido y eran un pueblo que había sido rescatado de la servidumbre de Egipto, de Faraón y de la nación de Egipto, de los egipcios, y de esa forma ahora ellos quedaban como un pueblo, no quedaban como un grupo de personas que venían. Ellos habían sido rescatados, sacados, pero eran una nación formada con un código civil, con un sistema ceremonial en el cual iban a tener que regirse, y también tenían leyes morales dadas por Dios a través de Moisés. Todo un código completo para poder regirse como una nueva nación que había llegado ahora a su territorio, que es Canaán era en ese momento, pero que después se convierte en la tierra del pueblo de Israel. Así que es importante entender esta primera diferencia. Vamos a hacer las diferencias históricas y vamos a hacer hasta llegar a las diferencias futuras. Así que vamos a ir por un camino que nos va a ir llevando a entender desde el comienzo la historia de ambos, de Israel y de la iglesia. Bien, vamos a ir entonces ahora a cómo vemos a la iglesia desde este punto comparativo. La iglesia, dijimos, es una asamblea de creyentes que han sido llamados y que han sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Esto vemos, un pasaje muy conocido, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean siervos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué diferencia con Israel y lo que leímos en Deuteronomio 7, 6 al 9? Porque por un solo espíritu somos todos, acá ya no se habla un pueblo, acá no se habla de una nación, todos somos bautizados en un solo cuerpo. Aquí entran, sean judíos o griegos, o sean siervos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Como ya se habrá hablado también en el grupo, hay un pueblo, un tercer pueblo o un tercer ente espiritual que entra de alguna manera en boga desde Pentecostés, y es la iglesia. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, vemos dos grandes grupos en la humanidad: la nación de Israel y las naciones. Repito, la nación de Israel y las naciones, o el pueblo de Israel y los pueblos fuera de Israel, los gentiles. Cuando entramos al Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver la nación de Israel, los gentiles y la iglesia. La iglesia está compuesta de o encierra a integrantes de ambos pueblos, los que están en el Antiguo Testamento, israelitas y gentiles. Así nace ese tercer pueblo que es diferente a Israel, nación, a los gentiles o las naciones gentiles, y en él se unen, como vamos a ver más adelante, en él, en la iglesia y en Cristo se unen, pero para formar un nuevo pueblo, un nuevo ente espiritual que lleva un mensaje de gracia. Así que debemos entender esta importante diferencia y origen de la nación de Israel. Obviamente vamos a ver otros aspectos del origen de Israel para que veamos bien y con una importancia meridiana cómo funciona esto. Si nosotros vamos a Génesis, capítulo 1, 2 y 3, aquí vamos a ver una segunda diferencia. Israel tiene un origen en Abraham, Isaac y Jacob, siendo Jacob el padre de las 12 tribus. A Jacob, en el capítulo 32 de Génesis, y también se ratifica eso en el capítulo 35, se lo llama Israel, deja de ser Jacob y comienza a llamarse
Israel. Esto vamos a ver en Génesis 12, 1 al 3, vemos el inicio humano, cuidado acá, el inicio humano de la nación de Israel, que viene desde Abraham, Isaac y Jacob. Y en la iglesia es muy distinto, porque la iglesia no comienza con un ser humano, sino la iglesia tiene su origen en el día de Pentecostés, y según vemos esto en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4 y por supuesto y siguientes, porque todo el libro de Hechos, que es un libro histórico en el Nuevo Testamento y transitorio que comienza a formarse, porque la iglesia entra a estar en un estado de formación en el libro de Hechos hasta que comienza a funcionar bajo la revelación neotestamentaria. El Nuevo Testamento comienza a funcionar bajo las directrices de la palabra de Dios que han sido dadas por la doctrina apostólica, los 12 apóstoles que el Señor había formado, que había llamado para que de esta manera forjen el estado doctrinal de la iglesia, por supuesto, en algunos aspectos conjugados con lo que el Antiguo Testamento fundamenta al Nuevo Testamento. Bien, continuamos aquí con lo que estábamos diciendo sobre el origen histórico y el origen humano de la nación de Israel y el origen divino, pero no desde el punto de un padre humano de la iglesia, sino por la llegada del Espíritu Santo. De hecho, el precursor, si podemos decir, de la iglesia es Cristo mismo, que es del cielo, y él forjó su iglesia, él estableció su iglesia con la llegada del Espíritu Santo. La gran diferencia del comienzo de uno y de otro. Israel, como dijimos, tiene su origen en Abraham, Isaac y Jacob, y siendo Jacob, por supuesto, o Israel, el padre de las 12 tribus de Israel. Vamos a primeramente ver Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Todos los pasajes que estoy leyendo son muy conocidos, pero los estamos tratando de enfocar para que recordemos y de esa manera nuestro pensamiento se vaya armando en estas importantes diferencias que marcan a estos dos grupos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, hablando de Abraham, en ti todas las familias de la tierra. Volvamos al versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. De Abraham y de sus lomos, en otra expresión bíblica, saldría una gran nación, y esa nación, como vemos, se llamará Israel. Vamos a Éxodo 1, versículo 1. Aquí es cuando comienza lo que sería el período de liberación del pueblo de Israel. Estos son los nombres de los hijos de Israel, hablando de Jacob, que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con sus familias. Aquí usted después sigue leyendo, versículo 2 en adelante, y va a ver que aparece Rubén, Isaacar, Dan y todos los otros hijos de Israel, porque así se lo empezó a llamar a partir del capítulo 35, aunque a veces se menciona el nombre Jacob todavía hasta el capítulo 50 de Génesis, pero ya Israel era el nombre con el que se le empezaba a conocer entre su familia y en los pueblos que él andaba. Ahora, si nosotros vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 6, dice: y dijo: yo soy el Dios de tu pueblo, Dios de Abraham, Dios de Isaac
y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Fíjense qué interesante. Ya Abraham, Isaac y Jacob habían muerto para la época en que Dios se aparece a Moisés en la zarza ardiente y le dice, yo soy el Dios, yo soy, están presentes, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Entienden? Los padres de Moisés, el origen de la ascendencia de Moisés viene desde Abraham, pasa por Isaac, que seguía con él la promesa, y continúa con Jacob, que se lo llamó también Israel. Así que acá vemos que el pueblo de Israel, el libertador de ellos, que sería Moisés, escogido por Dios, tenía que saber que él venía de un pueblo que había sido formado por estos tres patriarcas principales de la nación de Israel. Ahora, cuando nosotros vamos a la iglesia no está, de alguna manera, si podemos decir, diseñada desde un punto humano como la nación de Israel, sino por Cristo mismo. La iglesia tiene su origen en el día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, cuando los primeros creyentes fueron puestos en el cuerpo de Cristo, como vimos hace unos momentos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados. En la iglesia no hay un ser humano, no hay un hombre o mujer que haya sido el puntapié inicial y todos los que han nacido de él, entonces ahora ellos son de la iglesia porque son descendientes de ese fulano o de esa fulana. No, la iglesia tiene un origen divino y su originador, si podemos decir, aunque fue humano por 33 años, no es humano totalmente, sino es celestial. Y es nuestro Señor Jesucristo, que por la obra de su Espíritu está haciendo hasta el día de hoy, llamando no solo a israelitas, sino a gentiles, a todos, a siervos, a libres, a intelectuales y a los que no son tan intelectuales, alta posición social, baja posición social, hace un llamamiento a la salvación. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. Bueno, nosotros podemos ver que la iglesia, o por lo menos en este grupo de 120 que estaban en esta casa, en este lugar, en este recinto, al oír un viento recio, al sentir un estruendo, dice que llegó el Espíritu Santo. Fueron todos, dice, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu de Dios habitó en todos ellos, se colocó dentro de todos ellos, y ellos fueron el primer grupo, no individuo, sino el primer grupo de personas que se convirtieron en la primera iglesia, si podemos decir, esos 120 en quienes reposó por primera vez y llegó, los invistió y los llenó a todos ellos, y comenzaron a predicar el evangelio. Es importante que entendamos que la iglesia no comenzó con un solo hombre, como el caso de la nación de Israel, sino comenzó con un grupo de personas reunidos todos juntos, esperando la promesa del Espíritu que había dado Cristo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así comenzó la iglesia de Cristo. Vemos esta diferencia importante en lo que se relaciona a el comienzo de uno y de otro. Así que esto es importante a tener en cuenta. Bien, seguimos con este tema y vamos a ver una diferencia más que nos va a ayudar un poco para así de esta manera
poder dilucidar lo que estamos hablando. Hay algo también, y es muy diferente, el programa que Dios hizo para Israel. El programa que Dios tiene para Israel y el programa que Dios tiene para la iglesia es distinto. Cuando hablo del programa, estoy hablando de lo que se relaciona a qué tenían que hacer, cuál fue el fin por el cual Dios formó a uno y a otro. Esto es muy importante que entendamos también. Es importante que sepamos que Dios le dio a Israel una misión y también le dio una misión a la iglesia. Quizás la misma palabra se caracteriza en ambos, pero la manera de hacerlo es un poco diferente en una. Y es que a los dos grupos les da que sean testigos, pero Israel era de una manera testigo y la iglesia es de otra manera testigo de Dios en el mundo. El programa de Dios para Israel, sus testigos son una nación. Vamos a Isaías 43, versículo 10. Y estando con los, disculpen, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vayamos a la primera parte del versículo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí. Vosotros, los israelitas, ese pueblo a quien Isaías estaba hablando y dando sus profecías y nos dejó por escrito, hace ver que ellos serían testigos de Dios. Es más, si nosotros quisiéramos ampliar esto, vamos hasta Éxodo 19, versículos 5 y 6. Dice que ellos iban a ser una nación santa entre todos los pueblos, un sacerdocio santo entre todos los pueblos de las naciones. Por eso, ellos tenían que testificar al Dios vivo y verdadero, pero como nación, como nación. Ahora, cuando nosotros vamos a Hechos 1, versículo 8, muy conocido el versículo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primera diferencia con Israel es que la nación, sin ser poseída totalmente por el Espíritu Santo o sin ser, digamos de alguna manera, llena del Espíritu Santo en todos los habitantes de Israel, tenían que ser testigos de forma nacional. El Espíritu Santo sí obraba en Israel, pero obraba a través de personas específicas que eran llamadas por Dios, y a veces el Espíritu Santo los llenaba y a veces el Espíritu Santo venía sobre ellos, pero no siempre se da a entender que eran llenos desde adentro en esa forma. Pero es importante entender que el Espíritu Santo no habitó en todos los israelitas como pueblo, como nación. La nación dirigida por la ley de Moisés, dirigida por lo que eran las ceremonias espirituales y el equipo y el grupo de sacerdotes, era la que de alguna manera hacía que el pueblo viva para Dios, siempre en el tiempo de gracia y en forma buena que vivió Israel. No siempre fue lamentablemente así, pero es importante entender que la iglesia ahora ya pasa a otro nivel y podríamos decir quizás que hasta la iglesia vive en una gracia tan inmensa de parte de Dios porque el Espíritu de Dios habita en la iglesia, habita, y el templo del Espíritu Santo hoy es la iglesia. Entonces uno se pone a pensar y ve que el poder de predicación de la iglesia es mucho más enorme porque el poder del Espíritu habita
en la iglesia y no en un individuo solo como pasaba con Israel, o varios individuos, dependiendo la época y la historia de Israel que estemos mirando en el Antiguo Testamento. Pero debemos saber que la obra del Espíritu Santo era desde lo externo en Israel y no desde lo interno. ¿Entendemos esta diferencia? Muy importante ver esto, porque si no, también podemos caer en algunas desgracias teológicas. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Pero la forma de testificar de Israel era una y la forma de testificar de la iglesia es otra. Así que es importante ver este programa que Dios ha trazado a la nación de Israel y cómo lo tienen que llevar. Repito, para dejar bien clara esta diferencia, Israel es un testigo de Dios, su programa era llevar el testimonio del Dios vivo y verdadero como nación, habitando en un lugar geográfico del planeta, y la iglesia es testigo desde Jerusalén, se abre a la provincia de Judea, sigue por Samaria y hasta lo último de la tierra es testigo, pero no tiene un lugar geográfico, la iglesia, en la cual debe tener su centro operativo, sino que, si podemos decir, el encabezado de la iglesia, el lugar de donde la iglesia recibe todas sus directrices es celestial, porque viene desde la diestra de Dios, donde está Cristo. Nos viene a nosotros desde la cabeza de la iglesia, que es Cristo. La iglesia no tiene un terreno específico, no tiene un lugar geográfico o no está en un mapa, en una cartografía, el lugar, ahí está la iglesia. La iglesia está en todo el mundo, se mueve en todo el mundo y el Espíritu Santo a través de ella lleva el mensaje de salvación por gracia. Lleva un mensaje que insiste a los pueblos, a las naciones, a que vengan a los pies de Cristo, arrepintiéndose de sus pecados y por gracia puedan ser salvos. Esto es lo importante, no es por la ley, no es que se tenían que atener como tenían que hacer los pueblos alrededor de Israel o quienes eran de otros pueblos, tenían que atenerse a todos los ritos y ceremonias de Israel, a todo lo que eran de alguna manera las costumbres israelitas para poder ser israelitas. En cambio, en la iglesia, todos los que entran a la iglesia, no importa de qué cultura vienen, no tienen que hacer ningún tipo de rito, sino solo por la fe recibir a Cristo como Salvador personal, y de esa manera, una vez que son sellados por el Espíritu Santo, entonces son parte de la iglesia de Cristo, no importando el idioma, no importando la razón social, no importando el estatus que tengan intelectual, son, o la cultura, son parte de la iglesia y son llenos del Espíritu Santo. Así que vamos a dejar por hoy hasta aquí, pero es importante que vayamos comprendiendo y captando estas diferencias para poder de esa manera empezar a enraizar nuestro pensamiento teológico en la profecía y en la escatología. Nos ayuda mucho esto para que no confundamos, si podemos usar esta palabra, los tantos entre una cosa y la otra. Bueno, muchas gracias. Por hoy paramos aquí.